Con el diplomado, en esta oportunidad presentamos al expositor Percy Castillo Torres, tema Derechos, Deberes y Garantías, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, expositor en diversos eventos académicos, comisionado de la Defensoría del Pueblo, autor de diversas publicaciones. Con ustedes el doctor Percy Castillo Torres. Muchas gracias. Ante todo, buenos días con todos y todas. Gracias por estar el día con nosotros aquí. Vamos a abordar el tema de derechos fundamentales, en los cuales vamos a poder desarrollar también algunos otros de los temas vinculados a la clase del día de hoy. Es importante hacer una reflexión sobre lo que constituyen los derechos fundamentales, porque a veces consideramos de que es algo que nos viene dado, que las cosas siempre han sido así, pero es menester recordar básicamente cuál es la fundamentación filosófica que sustenta justamente la idea de que hoy hablemos justamente de derechos. Lo primero que vamos a darnos cuenta es que se trata de un proceso de evolución, ¿no? La idea de derechos es una idea que evoluciona, es una idea que se ha ido consolidando con el tiempo, que no ha sido siempre la misma y que por eso amerita justamente establecer cuál ha sido ese desarrollo histórico hasta el día de hoy, cuál es la concepción, digamos, dominante al día de hoy sobre derechos fundamentales. A fin de sustentar los derechos fundamentales, como sugiere el doctor Serlanda, es posible establecer dos posibles respuestas, ¿no? Una respuesta dada desde la teoría del Estado, es decir, fundamentar los derechos fundamentales desde la posición justamente de su situación en relación al Estado, ¿no? Conforme evolucionado la teoría del Estado, ¿no?, que da sustento a la idea de nación, por ejemplo, también corresponde una idea de derechos fundamentales, ¿no? A un determinado tipo de Estado va a corresponder una idea de derechos fundamentales, ¿no? Y es una de las primeras formas justamente de entender el desarrollo de los derechos fundamentales. Primero, vincularlo a la idea de Estado. Según tu concepto de Estado, vas a manejar también un concepto de derechos fundamentales. Bien, en esta lógica, dentro de las teorías del Estado justamente que justifican los derechos fundamentales, vamos a encontrar las siguientes, ¿no? Tres modelos: el historicista, el individualista y el estatalista, ¿no? Cada uno deviene de un periodo histórico determinado. Es decir, cada uno de estos modelos encierra una parte de la historia universal, ¿no? Por lo menos occidental, obviamente, y nos va a servir para entender cómo, en función del modelo de Estado, se configura también un concepto de derechos fundamentales, ¿ok? Entonces vamos por el primero de ellos, por el modelo historicista. Como resulta obvio, quizás este es uno de los primeros modelos de Estado, ¿no? Nos encontramos en la Edad Media, ¿no?, en la cual comienza a configurarse ya una idea de derechos, ¿no? Algunos de ustedes deben recordar seguramente que en las clases de derecho mucho se habla de la Carta Magna, del Bill of Rights de 1615. Entonces estamos frente a una idea de derechos que ya se viene configurando, que se ha establecido ya cuando menos en los países anglosajones, ¿no? En lo que todavía será la Gran Bretaña, se configura una idea ya de una idea de derechos, ¿no? Pero hay que entender, cada vez que nos aproximamos a este estudio histórico, que justamente el concepto de derechos que se manejaba en estos años era un concepto muy distinto al de ahora, ¿no? ¿Por qué distinto? Porque los derechos, ¿no?,
se comenzaron a configurar primero como unas libertades civiles negativas. ¿Qué quiere decir eso? Límites al poder del soberano, ¿no? En un momento en el cual el soberano podía disponer de la vida, de la propiedad y la integridad del súbdito como quisiera, ¿no? Porque era el soberano absoluto, comienza la idea a gestarse de que no, el soberano no va a poder hacer determinadas cosas con el súbdito. Será su súbdito, sí, pero va a estar impedido de disponer de su vida, disponer de su integridad y disponer de sus derechos, y disponer, por ejemplo, de su posibilidad de desarrollarse. Comienza a plantearse la idea de límites al poder absoluto, ¿no? Y este es un primer estadio importante, ¿no? Pasar de la idea de que el soberano puede hacer contigo lo que quiera, a la idea de que el soberano tiene límites. Y estos límites vienen configurados justamente en libertades negativas. El soberano no puede, la configuración típica de libertad negativa. No puede, no debe, ¿ok? Y esto es un punto importante, ¿no? Empieza a entenderse el derecho como una forma de limitar el poder, ¿no? El poder comienza a ser limitado, ¿no? Ahora bien, otra característica propia de este desarrollo va a ser que el concepto de derecho entonces viene a también establecerse desde un punto no individual, ojo, no individual, sino otorgado en función al grupo social del cual tú pertenezcas. Es decir, tenemos límites al poder, sí, pero no límites brindados en ocasión de yo como individuo, sino a mi pertenencia a un determinado estatus social. Es decir, los comerciantes tendrán derecho, por ejemplo, al libre tránsito, ¿no? Pero solo los comerciantes. Los artesanos no. Los agricultores no. Si eres comerciante, tienes derecho al libre tránsito. Pero si eres agricultor, no tienes derecho al libre tránsito. Me dejo entender. Los derechos, por tanto, estaban otorgados en función al grupo social del cual tú seas parte, ¿no? Los derechos hasta este momento, no estaban concebidos como una propiedad del individuo, sino como una sociedad, como una atribución, como un atributo del grupo social al cual tú pertenecías. Entonces, cuando se habla de derechos, estamos en una perspectiva distinta a la de hoy. Hoy entendemos que el derecho es individual, pero en ese estadio histórico el derecho lo tiene el grupo. Y si tú has nacido en ese grupo, entonces tienes ese derecho. Si no perteneces a ese grupo, no lo tienes. Tendrás otros, pero ese no. Es decir, estamos en un concepto en el cual el derecho no nace con la persona, sino que corresponde al grupo social, ¿no? Esto se traduce, por ejemplo, en estos contratos de dominación de la Baja Edad Media. ¿Qué quiere decir ello? Que en estos años el súbdito y el soberano pactaban determinados aspectos justamente de la relación que iban a llevar, en el cual el súbdito reconocía el poder del soberano, pero el soberano se comprometía también a respetar justamente sus libertades o algunas de estas libertades configuradas como derechos. O sea, los famosos contratos de dominación, un primer ejemplo de lo que podría constituir la idea de justamente algún tipo de contrato social, ¿no? Nosotros nos ponemos de acuerdo, ok, yo te voy a servir, pero tú me tienes que respetar estos determinados derechos. Entonces, en este modelo historicista puro, ¿no?, correspondiente al primer desarrollo, el primer concepto del Estado, lo que tenemos es esta idea en la cual la libertad es negativa. Lo primero que quiere, digamos, el individuo es poner límite a ese poder absoluto. Por tanto, viene la idea de prohibición. El soberano no puede, no debe, está impedido de, ¿ok? Los derechos se atribuyen en atención al grupo social del que uno sea parte, ¿no? De este modelo, de esta idea de desarrollo histórico, parte también otra lógica importante. No existen todavía derechos en sí mismos políticos, ¿no? Es decir, solo existen alguna categoría de derechos civiles, pero no políticos.
Porque es obvio que para ser gobernante tienes que haber nacido dentro de la estructura social propia de quienes manejan el poder. Por tanto, acceder a la participación política no era un derecho, ¿no? Se supone que la realeza estaba configurada ya y quien no sea parte de ella no podía aspirar a tener poder, ¿no? Por ende, estamos en una etapa en que no existen propiamente derechos políticos, solamente podemos hablar de ciertos derechos civiles aún. Muy bien, de este periodo vamos a pasar a otro, ¿no? A una notoria evolución dentro de la propia historia, que nos lleva al modelo individualista, que más o menos ustedes pueden identificar fácilmente con las grandes revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, ¿no? Que justamente van a ser el culmen o la expresión de la idea de este modelo individualista. Aquí se pasa la historia, ¿no? Y estamos en un modelo en el cual ya los derechos del grupo social al cual pertenecemos, sino tenemos derechos por ser seres humanos, ¿no? Y estos derechos sean inherentes a nosotros. Esto involucra un espacio de desarrollo, como podrán notar, sumamente trascendente, ¿no? Los derechos ahora sí son derechos individuales, ¿no? Ya se supera la idea de que pertenecen al grupo, que tenemos derecho en atención al grupo al que pertenecemos. Ahora los derechos ya son individuales. Obviamente por eso se dice modelo individualista, ¿no? Y con ello comienza a configurarse, pues, dentro del denominado Estado liberal, ¿no? Los primeros estados se comienzan a reconocer que en esencia se nace con derechos, que los derechos son individuales, y de aquí nace la germen del Estado liberal, en el cual obviamente el Estado se compromete a reconocer estos derechos, no otorgarlos, sino a reconocer estos derechos, ¿no? Y actuar según el reconocimiento de estos derechos. Y la primera lógica de actuación dentro de esta idea del Estado liberal se basa justamente en la idea del individuo como sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Ok, tú tienes derechos, pero también tienes obligaciones frente al Estado. Aquí se prioriza también la idea de que el Estado no debe intervenir en las decisiones de los particulares. Los particulares van a ser libres para decidir justamente aquellos que les conviene. Y el Estado lo que debe hacer es abstenerse justamente de involucrarse en las decisiones de los particulares. El Estado está impedido de justamente decidir por el individuo, ¿no? El individuo es el que tiene el pleno dominio de su libertad, él determina qué es lo que justamente desea hacer y el Estado sobre ello no debe intervenir, ¿no? Estamos en esta primera etapa, configurada hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? En la cual se configura la idea también de que el Estado entonces debe tener una participación mínima en la esfera de libertad del individuo. Ello suena bien y sin lugar a dudas es base de nuestra experiencia actual con los derechos fundamentales, pero sin embargo hay que anotar de que esta idea de derechos individuales no es una idea que fácilmente se incorpora en la sociedad. ¿Por qué? Porque al romper la idea, al quebrarse el paradigma de derechos por grupo social, ¿no? Las sociedades comienzan a desestabilizarse, ¿no? Ahora yo tengo mi derecho, yo protejo mi derecho y me importa muy poco lo que la comunidad quiera, ¿no? Y esta idea comienza a desestabilizar las sociedades acostumbradas tradicionalmente a un determinado modo de ver las cosas. Las mujeres comienzan a reclamar derechos y comienza a romperse las tradiciones históricas, ¿no? Por ejemplo, en estos años las mujeres no estudiaban
Las mujeres comienzan a reclamar el derecho a estudiar, el derecho a la participación política, el derecho a decidir por sí mismas. Y eso obviamente quebró las costumbres de las sociedades. Por ello, esta etapa en la cual los derechos se hacen individuales también crea una gran inestabilidad dentro de las sociedades, donde esta idea se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Ya no puedo disponer de la mujer como quiero porque ahora ella reclama sus derechos. Eso comienza a quebrar sociedades acostumbradas tradicionalmente a disponer, por ejemplo, de las mujeres según lo que los hombres querían. Y en general, esta idea de derechos individuales, como verán, para algunos resultaba muy peligrosa, ¿no? Algunos imaginaban que la idea del derecho individual iba a traer por tierra la civilización en sí misma, ¿no? Porque cada quien va a poder hacer lo que le da la gana, ¿no? Y las costumbres se van a perder, ¿no? Frente a este paradigma del modelo individualista, ¿no?, donde tenemos derechos por ser individuos, se presenta otro modelo, ¿no?, el modelo estatalista. Su nombre mismo lo dice. Aquí ya sucede un tránsito, ¿no? Ok, el individuo puede tener derechos, perfecto, eso lo admitimos, pero esos derechos no es que nazcan con él, sino que el Estado los reconoce. El Estado los otorga, ¿no? El Estado otorga los derechos y tenemos derechos en función a la existencia del Estado, ¿no? No es que tengamos derechos en función de ser Juan Pérez, de ser Percy Castillo, etc., sino tenemos derechos en atención a que el Estado nos concede derechos, ¿no? Y la garantía de nuestros derechos va a ser justamente la actuación del Estado, ¿no? Como ustedes ven ahí, el Estado es la condición del soporte de derechos y libertades, ¿no? No va a haber derechos, se dice, si el Estado no existe. Entonces, si ustedes quieren tener derechos, tienen que tener un Estado fuerte, ¿no? La única garantía de sus derechos va a ser un Estado fuerte, un Estado involucrado en toda la actividad que haga el individuo, porque el Estado va a estar ¿para qué? Para cuidarte, ¿no? Tú no te puedes cuidar solo, el Estado te cuida, ¿no? Entonces, en ese modelo estatalista, lo que tenemos es un rol preponderante del Estado, ¿no? El Estado como garante, como único ente que se va a encargar de hacer real la idea de derechos, ¿no? Pero ojo, entonces, toda la actuación que el individuo tenga no puede nunca contravenir lo que el Estado quiera. Es el precio que vas a tener que pagar, ¿no? Él va a ser la garantía de tus derechos, pero ojo, no puedes tomar ninguna decisión ni realizar ninguna actividad que vaya justamente contra este Estado que es el soporte de tus derechos. Entonces, el Estado no está sometido a la Constitución, sino a la voluntad de la autoridad. Como el Estado es el soporte de los derechos, no está vinculado o no se encuentra atado a ninguna norma jurídica, menos a la idea de Constitución. El Estado puede hacer lo que considere conveniente justamente para hacer el soporte de esos derechos, ¿no? Cuando hablamos de este tema, sé que algunos de ustedes pueden identificarlo fácilmente con regímenes, por ejemplo, autoritarios, ¿no? Donde la decisión es lo que fundamenta la existencia misma del Estado, donde no existe una división de poderes, donde la Constitución es solamente formal pero no rige, ¿no? Es decir, tenemos un modelo en el cual el individuo cede por completo sus libertades para que estas, entre comillas, sean garantizadas de forma plena por el Estado. Entonces, a cada modelo de Estado tenemos una concepción de derechos. Dentro del Estado liberal, la concepción de derecho individual y la primacía de este derecho individual. Dentro del Estado, de un modelo estatalista, el Estado es la garantía del derecho y por tanto a él se debe la existencia de los mismos. Posiciones históricas que van a fundamentar el concepto de derecho.
desde la perspectiva del Estado. Pero no es la única perspectiva que se tiene justamente para abordar la idea de derecho. A fin de responder la pregunta, ¿qué son derechos fundamentales?, también se pueden ensayar respuestas desde lo que constituye las teorías constitucionales, ¿no? Ya no ir al concepto de Estado, sino ahora vamos a ir al concepto de Constitución. Y desde la idea de Constitución vamos a construir una respuesta a la pregunta, ¿qué son derechos fundamentales?, ¿no? Entonces, para abordar la idea de derechos fundamentales tenemos diversas teorías. Son teorías porque obviamente responden a posiciones doctrinales, ¿no? Lo que yo les presento a ustedes es una consolidación básicamente de lo que constituyen doctrinas sobre el tema. No existe una verdad única, pero sí podemos señalar que algunas teorías son más aceptadas que otras, ¿no? Algunas teorías de las que vamos a presentar son más aceptadas que otras y son más usadas que otras, ¿no? Y eso es bueno remarcarlo. Entonces, ¿qué teorías tenemos? Dentro del ámbito constitucional, teoría liberal, teoría de los valores, teoría democrática, teoría institucional, teoría jurídico-política, teoría de la garantía social. Muy bien. Vamos a desarrollar cada una de estas posiciones, ¿no? Primero la teoría liberal, ¿no? Bien, entonces, ¿se acuerdan cuando mencioné la idea que el primer deseo del hombre era justamente limitar el poder absoluto del soberano, ¿no? Esta idea se identifica pues con la teoría liberal. Los derechos negativos, el Estado no debe, no puede, ¿no? La idea parte desde un punto básico, ¿no? ¿Quién es el que detenta más poder dentro de una nación? ¿Cuál es el ente más poderoso? Vamos, si les preguntaran cuál es el ente más poderoso del Perú, ¿ustedes qué responden? El gobierno, obviamente. ¿Quién maneja las armas? No, también puede decir los delincuentes, pero ¿quién tiene más armas? El Estado, ¿no? ¿Quién tiene el ejército? El Estado. Entonces, partiendo de la lógica de que él es el más fuerte, y es mucho más fuerte que nosotros como individuos, la gran preocupación, el punto de partida de esa teoría, pasa justamente por limitar este tremendo poder que tiene el Estado. Y entonces se crean las libertades, el concepto de libertades negativas, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? El gobierno no puede privarme de libertad, primer elemento. El gobierno, ejemplo, el gobierno no puede privarme de la integridad personal, el gobierno no puede privarme de la vida. Y el conjunto de derechos que tenemos en la Constitución tienen en gran medida un concepto negativo, ¿no? Porque significan límites al Estado. El Estado no puede, no debe, ¿no? Ahora, esta idea de concepto negativo, ¿no? La idea de que el Estado no debe, fue una idea que rigió durante mucho tiempo, ¿no? Que se identificó mucho con la idea también del Estado liberal de los albores del siglo XX, ¿no? Donde la lógica era el Estado interviene al mínimo, el Estado reconoce los derechos y ustedes como ciudadanos ven cómo hacen para arreglárselos, ¿no? Yo les reconozco su derecho a la integridad, les reconozco su derecho a la vida, a la salud, pero yo como Estado no hago nada. A mí tienen prohibido meterme, ok, no me meto, pero ustedes vean cómo se las arreglan, ¿no? Entonces, dentro de la idea de liberal, cada quien se arregla como puede, ¿no? Y hay estados que hasta hoy tienen una fuerte, o han tenido una fuerte, y mantienen en algunos supuestos, una fuerte raigambre de lo que significa este derecho a la libertad negativa,
¿no? Que el Estado no debe intervenir. Por ejemplo, aquí de alguna manera u otra, todos los presentes estamos obligados a aportar a la seguridad social, ¿no es cierto? Algunos estarán en la ONP, otros estamos en las AFPs, o me equivoco. ¿Hay forma de librarse de tener que aportar a tu jubilación? ¿Hay forma? ¿Perdón? Claro, pero ahora el Estado les obliga a aportar, ¿ya? ¿Ok? Es decir, el Estado nos impone la idea de tener que guardar pan para mayo, ¿no? Y si yo no quiero, ¿saben qué? Yo voy a llegar a los 50 años y me voy a pegar un tiro y ¿sabes para qué junto plata? ¿Por qué el Estado tiene que imponerme la idea de guardar parte de mi ingreso mensual para un fondo de jubilación? Eso, en la lógica liberal, es inaceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque el individuo tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Es su vida, es su dinero también. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que plantearte una obligación que tú puedes no querer? Entonces, en la lógica de este derecho, en la lógica de esta teoría liberal, ello sería inaceptable. Porque el Estado se mete en una decisión que corresponde al individuo, ¿no? ¿Por qué te tienen que imponer aportar a la seguridad social si tú no quieres? Si te mueres de hambre cuando seas mayor y te jubiles, es problema tuyo, ¿no? No es problema del Estado. Si tú decidiste no aportar, te mueres de hambre, ¿no? Pero el Estado no tiene por qué imponerte algo que tú no deseas. Y en algunos países no existe seguridad social obligatoria, ¿no? Respetando la idea de la decisión de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y es inimaginable pensar que el individuo lo puedes obligar a hacer algo con su dinero, ¿no? Es inimaginable, o sea, no entra en la cabeza de un anglosajón, ¿no? Que el Estado me va a obligar a yo guardar dinero, porque están locos, ¿no? Eso es imposible. Pues claro, dentro de la lógica liberal, ¿no? Esa es una idea, por ejemplo, absurda, ¿no? El Estado no podría obligarte a hacer algo que no quisieras, que esté permitido, obviamente. Entonces, en la teoría liberal tenemos una vinculación negativa del legislador con los derechos fundamentales. ¿A qué me refiero? El Estado tiene la obligación de no meterse, ¿no? Por tanto, el legislador lo mejor que puede hacer es no dar leyes sobre que limiten derechos, ¿no? O se puede entender que toda ley que el legislador emita puede significar una limitación indebida frente a los derechos individuales que son míos, ¿no? Como por ejemplo imponerme una jubilación obligatoria. Es decir, el Estado, en este caso, debe inhibirse, por ejemplo, de legislar en torno a derechos fundamentales porque puede terminar afectándolos, ¿no? Entre menos haga el Estado, por ejemplo, a través de leyes, será mejor desde la óptica liberal, ¿no? Pero ello también tiene un problema, ¿no? Y el problema más importante de este tema es que los seres humanos viven en sociedad. Si vamos únicamente al concepto liberal, lo que podemos a veces, y se descuida en ocasiones, son los derechos de concepto social, ¿no? Si tenemos como tesis que el Estado no debe intervenir y cumple no metiéndose, por ende, no sería dable exigirle, por ejemplo, que haga hospitales, ¿no? Porque al final de cuentas, cuidar la salud también es un tema individual, ¿no es cierto? Entonces, si es un tema individual, ¿por qué debe existir una red pública, ¿no? Eso también es el problema de cada uno. Pero sabemos que eso no es real, ¿no? Sabemos que en la sociedad hay personas que no van a poder acceder a un servicio de salud. Por eso es que el Estado, si realmente quiere garantizar el derecho a la salud, no puede simplemente quedarse mirando desde el balcón. Tiene que tener hospitales que brinden atención pública gratuita a todos, ¿no?
porque de otra manera no podría hablarse de derecho a la salud. Entonces, dentro de esta teoría liberal, cada quien salva a su pellejo y punto final, ¿no? Pero eso implica o puede implicar que se dejen de lado justamente la concepción social, que implica la obligación que como individuo tengo también de preocuparme por el otro, ¿no? Y en ese sentido yo aportaré de lo mío para crear un sistema que permita que todos se puedan atender, que todos, por ejemplo, puedan cuidar su salud, ¿no? Otro ejemplo, dentro del ámbito liberal, entonces se diría, no legisles, entre menos legisles es mejor. Pero esa no sería, por ejemplo, la forma adecuada de proteger la libertad individual, porque se requiere para proteger la libertad individual, por ejemplo, de leyes, de códigos penales, de procedimientos penales, que son fórmulas destinadas justamente a proteger la libertad individual, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor, en cualquier momento. Entonces, tenemos esta teoría liberal que incide en la idea, pues, de que cada uno se salva, ¿no? Bien, frente a ese concepto liberal, ¿no? Frente a esta teoría liberal, tenemos la denominada teoría de los valores, ¿no? Que dice, se desarrolla en base a la concepción de los derechos en un proceso dinámico de integración nacional de una comunidad cultural de valores. Ok, entonces, los derechos no solo van a tener una posible idea, posible desarrollo en el ámbito liberal, ¿no? Esta teoría te va a decir que los derechos encuentran sustento en los valores que maneja una nación, ¿no? Entonces, el contenido de los derechos va a estar lleno de un contenido valorativo, ¿no? La sociedad en su conjunto representa valores y estos valores son los que se traducen justamente en derechos, ¿no? Lo que se hace es recoger la idea valorativa, ¿no?, sobre valores que tiene una sociedad determinada, y eso es lo que se convierte en derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era la escala valorativa del Tahuantinsuyo? ¿No? No robes, no mates y no seas ladrón. Ok, entonces, podemos decir que tenía un concepto de valor. Estas eran sus máximas, algunas de sus máximas, ¿no? Por ende, esa sociedad tenía un conjunto de valores, ¿no?, expresados justamente en estos dichos. Si lo llevamos al día de hoy, significaría encontrar qué es aquello que la sociedad peruana considera como valor, ¿no?, y ellos serán justamente los derechos que justamente cree, ¿no? Me dejo entender. Las sociedades, ¿no?, van a establecer qué es aquello que consideran valioso, y ellos se van a traducir en derechos, ¿no? Eso crea lo que se llama una ética material de los valores, ¿no? Porque ya no se hablará de valores en sentido abstracto, ¿no? Es decir, honestidad, libertad, sino se habla ahora en un contexto concreto, ¿no? Porque lo vas a convertir en derecho, o sea, van a ser contenidos valorativos que lo vas a poner en un papel, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un contenido concreto. Ahora, es bonita la idea en general de que la nación, ¿no? Puede ser bonita la idea de que al final los derechos estén representados por los valores que maneje cada sociedad, pero hay un problema con ello, ¿no? Hay un problema a veces con esta idea de que los valores, con la teoría material de los valores, que a veces las sociedades no tienen un concepto de valor unitario, ¿no? Ustedes podrían decir que la sociedad peruana tiene un concepto de valor unitario, ¿no? Es decir, que todos, si nos pusiéramos a dialogar aquí, ¿no?, llegaríamos a un acuerdo sobre el orden de valores.
Si no nos ponemos de acuerdo aquí, imagínense cómo sería tratar de ponerse de acuerdo en todo el Perú, ¿no? Entonces, el problema de esta teoría, ¿no?, de los valores, es justamente la imposibilidad de traducir, ¿no?, en una sociedad tan pluricultural como la nuestra, justamente la idea de valor. No nos podremos poner de acuerdo. A nosotros los limeños, por ejemplo, si la mayoría aquí son de Lima, el medio ambiente suele importarnos poco, ¿no? Pero si ustedes se van a una comunidad, en Cajamarca, por ejemplo, o en otras comunidades, para ellos el medio ambiente lo es todo, ¿no? Y si a ti te preguntan, oye, vamos a hacer un pozo petrolero en tu jardín, tú lo que inmediatamente haces es abrir la puerta, ¿no es cierto? Y saquen todo el petróleo del mundo, y llamen todo el dinero del mundo, que yo tomo el dinero y me voy, ¿no? Pero si tú le haces el mismo planteamiento a un comunero, te va a decir que jamás, ¿no? Que él no quiere la plata, que él se quiere con su tierra, ¿no? Entonces, son perspectivas de valor distintas. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo solucionar ese problema? Ese es un aspecto justamente que la teoría de valores a veces no puede resolver. La teoría de los valores funciona muy bien en estados que no tienen este tipo de complejidades como la nuestra, en estados más uniformes, que no son pluriculturales como el Perú, por ejemplo. En estados donde hay una naturaleza cultural uniforme, más o menos constituida, ¿no? Ahí hay una lógica, hay mayor posibilidad de que justamente se puedan poner de acuerdo sobre aquello que consideren valioso. Otro problema de la ética de valores, de esta teoría, radica en que si nos ponemos de acuerdo, al final dirán, bueno, la minoría es la minoría. Si el 90% de nosotros está de acuerdo aquí sobre estos son los valores, los demás acatan. Suena democrático, sí, pero peligroso para la minoría, ¿no? Porque la minoría va a tener que acatar lo que la mayoría decida, pero ello es peligroso si la mayoría se cree que tiene derecho a imponer una forma de vida a los demás. Entonces, la teoría de los valores tiene el problema de que puede constituirse en una forma, si se utiliza mal, de justamente oprimir a una minoría. Y muchas veces está muy de la mano con una idea muy tradicional de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, en algunos países se ha considerado ya el matrimonio homosexual, ¿no?, como una forma de respeto justamente a este criterio valorativo amplio, ¿no? Pero aquí, en el Perú, todavía eso no se plasma, ¿no? Y no se plasma porque algunos señalan que va contra los valores de la sociedad, ¿no es cierto? ¿No? ¿Va contra los valores realmente de la sociedad el planteamiento de la unión civil, por ejemplo, entre homosexuales? ¿Afecta a los valores? Yo particularmente creo que no, ¿no? Pero para otro sector sí. Entonces no nos pondríamos de acuerdo. Si nos dejamos llevar solamente por la idea de valor, como nosotros somos más, o los que no quieren esta unión son más, nunca se podrían casar, ¿no? Cuidado entonces con el tema de las éticas de los valores. Suena bien, pero tiene sus problemas, ¿no? Los talibanes, por ejemplo, en el régimen talibán, fundamentan muy bien los derechos por el ámbito del valor, ¿no? Entonces imponen a toda la sociedad sus valores. Las mujeres deben cubrirse hasta los tobillos, no pueden conversar con hombres, no se pueden reír, no pueden manejar autos, porque es el consenso, pues, ¿no? Es el consenso. Entonces el consenso dice que esto se hace. Y si hay disidencia, fácil, la cuelgan, ¿no? Y así se acaba la disidencia, ¿no? Entonces, cuidado, a veces la ética de los valores suena bien, ¿no? Suena bien, pero si la llevamos al exceso, puede traer consecuencias graves, ¿no? Dígame.
Únicamente podría estar en el problema de psicología mental cada vez que pensamos en esto de congresista, no congresista que haya ganado que debe ir. Usted hace 6 años descontando el 90% del sueldo de los trabajadores y una serie más de ejemplos de hombres que deberían representar lo máximo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una crisis nunca es debería a un factor de educación. Sin lugar a dudas, los valores van a ser importantes para una sociedad. El problema es que eso se consigue o se consolida desde, como usted le señala, desde un punto de vista educativo, ¿no? Pero un punto de vista educativo que no es tanto del colegio como lo es de cada familia y como lo es también de cada profesional, ¿no? Aquí todos somos abogados, creo. Entonces nosotros como abogados somos los primeros que tenemos que expresar valor o expresar valores. Si nosotros como abogados no damos el ejemplo de expresar valor, entonces no estamos construyendo una cultura de derechos. Ese es el gran problema, ¿no? Y claro, si nos sometemos a votación incluso el tema de la ética de valores, hoy en día podemos perder, porque como es tan normal tomar conductas antisociales, si ustedes sometieran a voto, por ejemplo, la idea de respetar el semáforo, puede ser que se pierda, ¿no? Entonces, ¿para qué respetarlo si nadie cree en él? ¿No? Las normas viales, ¿para qué se respetan si siempre se transgreden? Cuando estamos inmersos en una crisis de valor, quizás primero es bueno fortalecerlos y luego plantearse la búsqueda justamente de estos valores unitarios, ¿no? Que puedan servir justamente de base a una concepción de derecho, que no sea absoluta, ¿no? Porque eso es peligroso, pero sí puedan cimentar justamente criterios de actuación moral, ¿no? Pero eso es individual, ¿no? Por eso se construye individualmente. Lo peligroso, dirán los filósofos jurídicos, es que el Estado asuma un punto de vista moral. Eso es peligroso. Pero los individuos sí deben tener un sentido moral. El Estado no. Dígame. Bueno, yo le diré algo que esa pregunta se le hicieron a Nicolás Maquiavelo en el siglo V, ¿no? Le preguntaron a Maquiavelo qué hacer con una sociedad corrupta. Maquiavelo dijo destruirla, ¿no? Maquiavelo era, bueno, si ustedes leen El Príncipe, ¿no? Y sus otras obras, bastante radical, ¿no? Y él dijo que las sociedades corruptas no tienen posibilidad de desarrollo. Y puso un ejemplo bien práctico, ¿no? Maquiavelo dijo, si un príncipe que no es corrupto quiere gobernar un pueblo corrupto, para lograr el poder tendrá que utilizar los medios corruptos, porque de otra manera no podrá lograr el poder. Y si usa los métodos corruptos ya no será entonces honesto, ¿no? Maquiavelo en el siglo V era bastante más drástico, ¿no? Pero creo que en general lo que importa es el criterio valorativo individual, ¿no? De que cada uno pueda fortalecer el criterio valorativo y esto pueda convertirse luego en una práctica grupal, ¿no? Y que poco a poco se vaya constituyendo la idea de que no se tiene que dar pie
a estas circunstancias, a que el sistema empiece a cambiar por uno. O sea, los cambios más significativos empiezan justamente desde el individuo para arriba. Las transformaciones no se hacen de golpe, ¿no? Se hacen de desarrollo del paso a paso, ¿no? Aunque cueste bastante, aunque cueste mucho. Porque imaginar de que una norma pueda cambiar la realidad es imposible. Imaginar que un meteorito caiga tampoco va a ocurrir, ¿no? O sea, la única posibilidad de cambio es justamente del individuo hacia arriba. No hay posibilidad de cambio de otra manera. Ya se ha probado históricamente y diversos métodos también. La única forma de cambiar sistemas judiciales es cambiando a los individuos de uno por uno. No hay otra fórmula, ¿no? No hay soluciones mágicas de otra índole, ¿no? Y eso obviamente demora, pero es lo único que te garantiza un cambio real, ¿no? Las leyes, etcétera, pueden contribuir, pero lo que hace los cambios del sistema judicial en nuestro ámbito, los abogados, es un trabajo del individuo, ¿no? Bien, frente a los problemas de la teoría liberal, ¿no?, que descuida el ámbito social, frente a los problemas de la teoría del valor, por la imposibilidad justamente de poder definirlos, ¿no?, y con los riesgos que conlleva una teoría del valor absoluta, tenemos la llamada teoría institucional, ¿no? Esta teoría institucional, no les voy a mentir, es la teoría más utilizada, si ustedes quieren llamarlo así, es la teoría dominante, ¿no? Ustedes van a encontrar ejemplos de uso de la teoría institucional en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Es la teoría más utilizada. Esta teoría tiene algunas características esenciales que es bueno que todos conozcamos porque es justamente, como les digo, la teoría dominante, ¿no? Y lo que ustedes tienen en pantalla son sus características esenciales. ¿Cuál es el primer concepto básico que tengo que tener presente? Primero, que el derecho fundamental tiene un doble carácter, como derecho de la persona y como orden institucional. ¿A qué se refiere eso? En primer término, la teoría institucional reconoce que los derechos obviamente son individuales, que cada uno tiene derechos que el Estado debe reconocer y proteger. Pero no se trata, como en la teoría liberal, de esperar que el Estado no haga nada, ¿no? Sino se trata básicamente que en función al derecho el Estado tome obligaciones, tome deberes, ¿no? Por eso se habla de este doble carácter. Subjetivo, porque el Estado reconoce tus derechos, pero a la vez objetivo, ¿no?, como orden institucional, porque ese derecho le impone deber al Estado, ¿no? Es decir, volviendo al ejemplo del derecho a la salud, si se dice que existe el derecho a la salud, no significa que el Estado no deba hacer nada, ¿no? Como tienen derecho a la salud, ustedes sánense como puedan. No, eso no es el derecho a la salud. Si existe un derecho a la salud, nace para el Estado el deber ¿de qué? De tener instituciones de salud que justamente curen a las personas, ¿no? De tener los remedios en la cantidad necesaria, de tener los médicos, de vacunar, etcétera, etcétera, de obligaciones, ¿no? Por eso el derecho encierra un deber de actuación para el Estado. Y esta es la diferencia sustancial que te impone o que la teoría institucional señala. No se trata de que el Estado no haga nada, sino que a cada derecho viene un deber que el Estado tiene que hacer. Por ejemplo, en el tema de la libertad individual. La libertad individual, ok, derecho. ¿Qué obligaciones vienen para el Estado? ¿Cuál es la obligación principal, por ejemplo? Capacitar a su policía para que no detenga por las puras, ¿no? Tener un buen sistema judicial para que la gente no vaya presa siendo inocente, ¿no? Tener buenas cárceles, tener, etcétera, de prestaciones, tener abogados, etcétera, ¿no? O sea, frente a un derecho nace un determinado deber para el Estado, ¿no?
Y en general, frente a cada derecho, va a haber una obligación estatal. Por eso se dice, por eso esta teoría insiste, en que los derechos tienen este doble carácter, como derecho subjetivo de la persona y como obligación institucional por parte del Estado. El Estado está obligado a, ¿no? Entonces, esta idea del doble carácter, por favor, nunca se olvide, ¿no? Entonces, se dice que los derechos fundamentales adquieren un carácter objetivo, además de subjetivo. O sea, no se trata solo de la idea de que yo reclame frente a la vulneración de mi derecho. Se trata de que el Estado tiene una obligación que nace con mi derecho, ¿no? Yo tengo derecho a la salud, el Estado tiene la obligación de garantizar la salud. Tengo un derecho a la integridad personal, el Estado tiene la obligación de garantizar mi integridad personal, y etcétera, etcétera de ejemplos, ¿no? Tengo derecho, por ejemplo, a libre tránsito. El Estado tiene la obligación de ¿qué? A ver, frente a libre tránsito, ¿cuál sería la obligación que el Estado tiene? No hay que tener un ejemplo. ¿Qué otro deber, por ejemplo, le nace? O de mantener las calles abiertas, porque no las cierran por las puras, por otro ejemplo. Pero existen deberes más concretos. Eso es un ejemplo también. Pero más traducido, si hay un derecho a libre tránsito, el Estado tiene la obligación de tener carreteras en buen estado, ¿no? Si no, ¿cómo te vas a desplazar? ¿No? Tiene la obligación de garantizar el tráfico aéreo, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando se da esta huelga de controladores aéreos y no salen aviones, se vulnera un derecho, mi derecho a libre tránsito, porque no puedo viajar. Entonces, estas son obligaciones que al Estado le nacen, ¿no? Si hay un derecho, el Estado entonces tiene una obligación, ¿no? Y cada uno de nosotros, en una situación determinada, va a poder exigir del Estado justamente que cumpla con su obligación, ¿no? Esa es la idea del doble carácter de estos derechos fundamentales. Tengo la posibilidad de reclamar, perfecto, pero el Estado tiene la obligación de hacer. Esa es la idea del doble carácter. Entonces, otro elemento sustancial de esta teoría institucional es la idea del contenido esencial de los derechos fundamentales. ¿A qué nos referimos con el contenido esencial? Esta teoría, para explicarla de largo, tendríamos que trabajar como unas 4 clases. La idea es la siguiente: el derecho fundamental lo podemos ver, digamos, como el sol, ¿ya? Eso es lo que significa un derecho. Los derechos no son absolutos, todos los derechos pueden restringirse, ¿no? Pueden ser objeto de restricciones. Pero nunca se puede restringir un derecho hasta destruir su contenido esencial, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la libertad personal, ¿no? ¿La libertad personal tiene restricciones? Sí, ¿no? ¿Cuál es la principal restricción del derecho a la libertad personal? ¿Cuál sería la principal restricción del derecho a la libertad personal? ¿Perdón? La detención. ¿No es cierto? La pena privativa de libertad sería, en este caso, la principal restricción de la libertad personal. Perfecto. Pero esa restricción no puede ser absoluta, ¿no? Por eso es que en el Perú no existe cadena perpetua, ¿no? Según el Tribunal Constitucional, la cadena perpetua es inconstitucional, ¿no? Y el tribunal ha señalado que las condenas a cadena perpetua tienen que revisarse cada 35 años, ¿no? Después de los 35 años tiene que revisarse la cadena perpetua. ¿Por qué toma esa decisión el tribunal? Porque la cadena perpetua significa destruir por completo el derecho a la libertad personal. Y lo que dice el tribunal es, ojo, podemos restringir un derecho, pero no podemos eliminarlo para siempre a una persona, ¿no? Por eso es que vamos a crear ese mecanismo para que la cadena perpetua se revise. Entonces, la libertad personal de la persona condenada a cadena perpetua está restringida
al mínimo, obviamente, ¿no es cierto? Pero al darle la posibilidad de que a los 35 años se revise la cadena perpetua, le estamos dejando un pedacito de derecho, ¿no? Chiquito, pero pedacito, ¿no? Entonces, ese es el núcleo esencial de ese derecho, ¿no? Entonces, esta teoría parte de la idea de que todo derecho tiene un núcleo esencial, un núcleo que no puede ser destruido por la actuación del Estado, ¿no? Ahora, el núcleo esencial de cada derecho se va a descubrir caso por caso, ¿no? No hay una fórmula por la cual podamos establecer cuál es el contenido esencial de cada derecho. Ese contenido esencial lo vamos a descubrir caso a caso, ¿no? Por eso es que el tribunal, en su jurisprudencia, ustedes verán que señala el contenido del derecho a la pensión es este, ¿no? Caso de Nicama, por ejemplo. El contenido del derecho al libre tránsito es este, ¿no? Los derechos entonces se pueden restringir, pero nunca se pueden eliminar. No podemos destruir un derecho fundamental. Por ejemplo, el libre tránsito. ¿Cuál es el limitante más común al libre tránsito hoy en día en Lima? Si ustedes lo piensan bien. Aparte del terreno de tráfico, ¿no? Los peajes, las rejas, ¿no? Las rejas significan un límite al libre tránsito, ¿no? Ahora, poner rejas en cierta medida puede estar justificado, pero el tribunal, ¿qué ha dicho sobre la materia? El tribunal ha dicho, ojo, poner una reja en la calle, en una zona de tránsito, constituye una limitación al libre tránsito, pero es admisible en la medida que se justifique de que esa reja está puesta ahí por un tema de seguridad ciudadana. Primer elemento, justificar. Y la segunda exigencia es que exista persona que abra la reja, ¿no? Porque de no existir quien abra la reja, eso ya es una limitación absoluta al libre tránsito, ¿no? Entonces el tribunal, ¿qué te dice? Está permitido poner la reja, siempre y cuando eso no signifique que esa reja está siempre cerrada, ¿no? Sino que exista quien la abra, ¿no? De esa manera se limita el libre tránsito, pero no se elimina, ¿no? Entonces la lógica es que nosotros siempre tendemos que buscar la manera como identificar el núcleo esencial. Significa ello que siempre, en cada caso, debe conservarse el derecho, cuando menos en su mínima expresión, pero nunca desaparecer. Y ojo, toda limitación a un derecho debe encontrarse debidamente fundamentada, ¿no? Lo que no se admite son restricciones arbitrarias, eso jamás, ¿no? Toda restricción a un derecho fundamental tiene que encontrarse fundamentada en un criterio que sea razonable y proporcional, ¿no? Por eso siempre se habla de la razonabilidad y la proporcionalidad. Sí, dígame. Al entendido que usted está refiriendo, esto quiere decir que implícitamente en un debido proceso, pero mantiene el artículo 139, el numeral 3 de la Constitución, que habla del debido proceso, constituye un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, ya que es implícitamente dentro de los derechos de la persona a gozar sobre libertades, tanto de a que el Estado te proteja sobre una constitución total, ¿no? Claro, el debido proceso es un derecho fundamental, absolutamente, eso tenemos que tenerlo claro. Y motivación de resoluciones también entraría ahí como derecho fundamental. Es parte del debido proceso y también es un derecho fundamental en la medida que la restricción a la libertad individual solamente puede darse por una orden que se encuentre, según la Constitución, debidamente motivada, ¿no? Hay una tensión, doctor. Sí es bien cierto que el debido proceso es una cosa y la tutela provisional es otra cosa. No debe enterarse, porque es obvio que la tutela debe estar dentro de todo el carácter de la motivación del debido proceso. Y
puede decir que la tutela es un derecho fundamental? La tutela es un derecho fundamental y el debido proceso es otro. La tutela tiene un rango de acción limitado al ámbito jurisdiccional, es el acceso a la jurisdicción, ¿no? El debido proceso, en cambio, tiene un ámbito de acción más grande, porque se aplica a todo proceso, judicial, administrativo, parlamentario, que está de moda, ¿no? Etcétera, etcétera, de procesos. El debido proceso incluso se observa entre particulares, ¿no? Entonces tiene un ámbito de acción más grande que la tutela judicial efectiva, que solo se aplica en el ámbito netamente jurisdiccional, ¿no? O sea, tutela y debido proceso no son sinónimos. Bueno, esto es otra clase, pero no son sinónimos, son derechos independientes. El debido proceso se integra en la tutela en el ámbito jurisdiccional, pero sale de ella en todos otros ámbitos. Entonces, en los procesos judiciales vas a encontrar tutela y debido proceso juntos, pero eso sucede solamente en los procesos judiciales. En otros procesos, en otras circunstancias, solamente vas a encontrar debido proceso, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito parlamentario, solo debido proceso, ¿no? No tutela. La tutela se queda en su ámbito jurisdiccional, ¿no? Pero son derechos fundamentales. Ok, entonces, en este estatus, reconocimiento del estatus activos procesales. Este señalamiento el doctor Landa lo desarrolla con bastante amplitud. ¿Qué significa ello? Que no hay derecho, que no existen derechos si es que no existe un medio de protección a los mismos, ¿no? Entonces, solamente se puede hablar de derechos cuando existe un mecanismo para reclamar su protección, ¿no? Entonces, el individuo, para tener un derecho, tiene que tener la posibilidad de reclamarlo, tiene que tener la posibilidad de pelear justamente su reconocimiento, ¿no? Hoy en día se afirma, por ende, que si no tenemos un método para proteger un derecho fundamental, no existen derechos fundamentales, ¿no? En este caso, en el país, ¿cuáles son estos procesos destinados a proteger derechos? ¿Cuáles serían? Los procesos constitucionales. ¿Y cuáles son los más importantes? Al amparo, el habeas corpus, el habeas data, el cumplimiento. O sea, estos procesos están construidos justamente para ser garantía de tus derechos fundamentales, ¿no? Para eso se crearon, para ser la garantía del derecho fundamental. Sin proceso, sin posibilidad de proteger, de reclamar protección a tus derechos, los derechos no existen, son una ficción, ¿no? Entonces los derechos, para ser tales, tienen que tener un desarrollo que permita su defensa en el ámbito frente al Estado, ¿no? Por eso se señala el estatus activos procesales, tener la potestad, la posibilidad de reclamar protección. Si yo no puedo reclamar protección, no existe derechos, ¿no? Es decir, de nada me serviría una constitución con 1000 derechos si es que no se desarrolla una forma de proteger esos derechos. Es una broma, ¿no? Es una broma de mal gusto, ¿no? ¿El legislador qué tarea tiene? El legislador no se debe quedar con los brazos cruzados, ¿no? Aunque algunos deberían. El legislador tiene por función promover y realizar esos derechos, ¿no? Entonces el legislador tiene por tarea desarrollar los derechos a través de las leyes, ¿no? No es que no haga nada, sino tiene el deber de esos derechos desarrollarlos, ¿no? Desarrollarlos. Como ustedes ven, esta teoría lo que plantea es la necesaria actividad del Estado en lo que significa la protección de los derechos, en su promoción de los derechos, ¿no? Esta teoría involucra a un Estado que deba tomar acciones para hacer posible los derechos fundamentales, ¿no? Y es la teoría, como resulta ya obvio señalarlo, dominante hasta el momento, por lo menos para el ámbito de nosotros, ¿no? Porque encierra este deber de actuación, ¿no? Y a veces, ¿no?, de poco a poco se van construyendo justamente más derechos, ¿no? Se obliga al Estado a tomar ciertas actitudes frente a nosotros los ciudadanos
justamente por medio de los procesos, ¿no? Por ejemplo, en algún año, ojalá que pronto, los fonavistas deberán recuperar de alguna manera todo el dinero que les quitaron, ¿no? ¿Y cómo se logró eso? Por medio de un proceso, ¿no? Entonces, por medio de los procesos, ¿no?, se va justamente reconociendo y a la vez haciendo efectivos los derechos, ¿no? Por eso es tan importante dentro del desarrollo de una sociedad, creo yo, esta teoría institucional, ¿no?, que afianza la idea que el Estado tiene que tomar una actuación, que no puede quedarse mirando, ¿no? Existen dos vertientes, como ustedes ven en pantalla, que dos son expresiones de la misma teoría institucional, ¿no? Sistémica, los derechos tienen la función de proteger la esfera social de la intromisión estatal. La multifuncional dota los derechos de una pluralidad de fines e intereses sociales que abarca el Estado. Es decir, por un lado le ponemos más interés a la idea de que los derechos en su conjunto sirvan justamente para protegernos del ámbito de la intromisión estatal, y por otro lado dotamos también la idea de derecho de la idea justamente de que exprese pues una pluralidad de intereses sociales, ¿no? Vamos a avanzar un poco. Lo que tenemos ahí, ustedes todos tienen el material, ¿no? Entonces, lo que tienen ahí es una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿ya?, donde justamente se hace alusión a la teoría institucional de los derechos fundamentales, ¿ya? Sin embargo, el Tribunal Constitucional entiende que la labor que una labor queda reservada al Estado responde antes que una teoría jurídico-social de los derechos fundamentales a una teoría institucional de los mismos, ¿no? En efecto, la clásica polémica planteada, ¿no?, entre los férreos postulados del Estado liberal y el Estado social debe concebirse como superada. Ninguna de las dos posturas por separado permite una cabal comprensión y protección de derechos fundamentales. Lo demás lo tienen ustedes, ¿no? Lo que dice ahí es básicamente, el tribunal se decanta por hacer uso de esta teoría institucional de los derechos fundamentales, ¿no? Así que además está repetido. Creo que lo que no se ha puesto ahí es la jurisprudencia. Si hubiera forma, lo mandamos por correo electrónico, ¿ya? Teoría democrática funcional. Es otra teoría también planteada desde la idea de fundamentar el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Parte de la concepción de los derechos de la persona según la democracia deliberativa, ¿no? ¿Han escuchado de la democracia deliberativa? Es una forma de democracia directa, ¿no?, en la cual todo aspecto público es sometido a debate, ¿no?, antes de que se apruebe, ¿no? Es una fórmula interesante por la cual se consulta al pueblo cada vez que se quiere tomar una decisión trascendente, ¿no?, que va más allá del ámbito parlamentario, ¿no? O sea, aquí nosotros entendemos la democracia representativa, ¿no?, en la cual elegimos parlamentarios y ellos, entre comillas, nos representan y aprueban nuestras leyes. Bueno, en la democracia deliberativa lo que se hace es generar todavía mayor espacio de debate antes de que se adopte una determinada norma, por ejemplo. Los ejemplos más plausibles de democracia deliberativa quizás sean los suizos, ¿no? En Suiza, si se reúnen 5.000 ciudadanos o menos, presentan una iniciativa legislativa que debe debatirse. Cosa similar en el Perú, pero se utiliza muy poco, ¿no? Se utiliza muy poco. Entonces, los ciudadanos suizos se organizan, presentan una iniciativa legislativa que debe debatirse, ¿no? Si una ley se aprueba y, por ejemplo, no nos gusta, ¿no?, tengo la posibilidad de reunir firmas, ¿no?, y en el plazo, me dan por ejemplo un plazo de 60 días, si reúno 5.000 firmas, ¿no?, es un ejemplo, esa ley que aprobó el Congreso se tiene que debatir de nuevo, ¿no? Es sometida a debate, es sometida a referéndum, ¿no?
Son sociedades donde se consulta mucho a la ciudadanía sobre lo que se va a hacer, ¿no? O sea, el Estado no toma ninguna decisión sin someterlo antes a un amplio debate, ¿no? Por eso se llama democracia deliberativa, ¿no? Porque justamente se propugna mucho el debate antes de tomar decisiones, ¿no? En el Perú hemos introducido algunos mecanismos de democracia deliberativa. El problema es que no se utilizan, ¿no? Quizás porque hay poco concepto ciudadano, ¿no? Hay poco concepto de ciudadanía, nos interesa a veces muy poco lo que se haga, ¿no? En el ámbito público, y eso conlleva que estos elementos de democracia deliberativa no se utilicen, ¿no? Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de plantear iniciativas legislativas, pero eso se ha hecho, ¿saben cuántas veces? No menos de 3, ¿no? La última fue justamente, o la más sonada fue contra Fujimori, que se reunieron firmas para presentar un proyecto de ley que a final de cuentas ni se debatió en el Congreso, ¿no? Igual se hizo para el tema del FONAVE, ¿no? Se reunieron firmas, se presentó el proyecto de ley, pero igual no se debatió, ¿no? Entonces se utilizan pocos los mecanismos de democracia deliberativa. Entonces esta teoría democrático-funcional se sustenta en la idea de que los derechos fundamentales, toda restricción que se quiera poner a ellos, tiene que hacerse en el marco de esta democracia deliberativa, tiene que someterse a debate, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se encuentra en el uso de esta teoría? Que a veces pues va a ser muy difícil generar un real debate sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Muy complicado, sobre todo en naciones donde no hay un concepto de ciudadano bien construido, ¿no? Teoría jurídico-social. El Estado debe procurar presupuestos sociales necesarios para el respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, aquí se plantea la idea, ¿no?, desde este punto de vista, de que justamente el Estado tenga que dotar de un mayor contenido a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Básicamente porque todavía se parte de la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales no están lo suficientemente desarrollados, ¿no? Estamos hablando siempre de derechos civiles, ¿no? Pero nos quedamos todavía sin desarrollar de manera real lo que constituyen los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son hechos? El derecho a la educación, pero de calidad, pues, no de broma, ¿no? La última encuesta, el último estudio sobre el tema de educación en las Américas es desastroso para el Perú. Desastroso, ¿no? El penúltimo lugar es algo terrible, ¿no? En general, lo que se intenta aquí es justamente señalar la idea de una concepción que supere la idea meramente positiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, no solo se trata de que tengan derecho a la educación, sino una real educación de calidad. No solamente derecho a la salud, sino una salud de calidad, etcétera, de afianzamiento, ¿no? Teoría de la garantía procesal, ¿no? Elemento procesal esencial, no solamente en sede judicial, sino también administrativa y parlamentaria. Esta es una puntualización de lo que sería el estatus procesalis de la garantía institucional, ¿no? O sea, solo hay derecho si hay mecanismos para justamente garantizar su vigencia por medio de un proceso, pero no solamente judicial, ¿eh?, sino también administrativo y parlamentario, ¿no? Quiero pasar con ustedes a otro ámbito. Por ejemplo, la posición de los derechos fundamentales de acuerdo a los tratados internacionales, ¿no? Los derechos fundamentales consagrados, por ejemplo, en tratados internacionales, se incorporan a nuestra Constitución en el nivel más alto, ¿no? Lo dice la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos que el Perú ha firmado.
¿Qué quiere decir ello? Que para el Perú, ¿no?, los tratados de derechos humanos tienen un rango supraconstitucional, ¿no? Es decir, están en lo más alto de la pirámide normativa. Los tratados son norma. Algunos todavía piensan que los tratados son bonitas declaraciones y esa idea hay que quitársela de la cabeza por completo, ¿ya? Los tratados internacionales son norma, directamente aplicable, directamente invocable, ¿no? En un proceso judicial, ¿cuántas veces ustedes han visto que un abogado haya invocado directamente un tratado? Poco, pero es posible y se debe hacer, ¿no? Puedes invocar perfectamente la Convención Americana de Derechos Humanos dentro de un proceso judicial, ¿no? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos es constitución para el Perú, ¿no? Tiene rango supraconstitucional. Frente al tema de los tratados y su relación con el derecho nacional, siempre ha habido dos posiciones claras, ¿no? La monista, que dice la prevalencia de uno de estos dos derechos; la dualista, que significa los dos rigen, pero cada uno en su ámbito. Y hoy en día tenemos la tesis de la coordinación. ¿Qué significa la tesis de la coordinación? Para resolver un caso en concreto, ¿no?, yo no debo fijarme en la prevalencia, si es tratado internacional o es ley interna. Lo que tengo que fijarme es cuál de los dos protege mejor el derecho fundamental, ¿no? Cuando uno tiene un caso, muchas veces se mataba la cabeza pensando cuál vale más, el tratado o la ley, ¿no? Y la respuesta que debe darse hoy en día, la respuesta moderna, es: no tienes que preguntarte cuál vale más, tienes que preguntarte cuál protege mejor, ¿no? Frente a un mismo caso puede que existan varios tratados aplicables. No significa que un tratado valga más que otro, significa que debes utilizar el tratado que mejor proteja, ¿no? El tratado que mejor proteja justamente al ser humano. Por eso se habla de la teoría de la coordinación. Desterrar la idea de la prevalencia, déjenla de lado. Utilicemos la idea de la mejor protección. Si el derecho nacional protege mejor, nos quedamos con el derecho nacional. Si el derecho internacional protege mejor, me quedo con el derecho internacional. Si tengo dos tratados, por ejemplo, tengo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y tengo la Convención Americana, ¿significa para un caso que uno vale más que el otro? No. Significa que voy a utilizar el que mejor proteja, ¿no? Por eso se habla de la tesis de la coordinación. Y aquí formamos un ejemplo de lo que puede ser justamente la llamada de bloque de constitucionalidad referente a tratados, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los más importantes? Esto sí lo pueden tomar a modo de ejemplo. En primer lugar, obviamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay que tener presente algo. Los tratados llevan el nombre, este nombre, cuando son vinculantes, es decir, cuando obligan a los estados. Las declaraciones usualmente no son vinculantes, son solamente eso, una declaración de interés, excepto la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, que es considerado un tratado, ¿no? Pero por lo demás, las declaraciones no son obligatorias. Los tratados sí son obligatorios. Los estados no pueden jamás dejar de cumplir un tratado. Hecha esta salvedad, tienen esa lista, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, obviamente, el otro Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre Americano, ¿no?, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Todos esos son tratados, por ende son vinculantes, tienen el poder de obligar, excepto esta que dice Declaración Americana de Derechos del Hombre Americano, ¿ya? Ese es el primer instrumento internacional de protección de derechos humanos. ¿Ya? Cultura jurídica. ¿Cuál es el primer instrumento internacional de protección de derechos humanos? No es la Declaración Universal de Derechos Humanos, es la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre Americano, que la OEA dio en el 48, meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
el primer tratado internacional, la primera declaración internacional de derechos humanos, la primera. Latinoamérica siempre adelante, ¿no? Bien, ¿cuáles son los principios de los derechos fundamentales, ¿no? Y esto es una recopilación así rápida, ¿no? Primero, de universalidad. Por el hecho de ser humano ya tenemos estos derechos, ¿no? Ser autoejecutivos, ¿no? Los derechos fundamentales son formulaciones éticas jurídicas, vinculantes para el ordenamiento jurídico. No requieren normas para su pleno desarrollo. Esto es una buena idea, un buen criterio que tenemos que tener siempre presente. Los derechos fundamentales no requieren leyes de desarrollo, ¿no? En los 80 se exigía ley de desarrollo, ¿no? O sea, no se aplicaba el derecho porque no había una ley de desarrollo, ¿no? Ese concepto ya se superó. Los derechos fundamentales son autoaplicables, ¿no? No requieren norma interpósita. Se pueden utilizar de manera directa. Ojo, ¿no? Esa idea de que necesitamos norma para poder utilizar los derechos fundamentales ya no existe. Los derechos se invocan y son ejecutables de manera directa. Ojo. Hay que acabar con estos conceptos, con estos criterios a veces equivocados, ¿no? Progresivos, acumulativos y irreversibles, como su nombre lo dice. Los derechos tienden a crecer, no a reducirse. Conforme la humanidad descubre algo que le es esencial, se va a convertir en un derecho, ¿no? En algunos estados, por ejemplo, algunos gobiernos ya han reconocido como un derecho el acceso a la internet, ¿no? Porque hoy en día no se entiende el mundo moderno sin internet, ¿no? Entonces ya se reconoció como un derecho. Los estados ahora deben asegurar el acceso al internet, ¿no? Promover el acceso al internet, porque sin ella no se pueden desarrollar pues derechos. El 90% o más de las cosas ya está básicamente totalmente en línea, ¿no? Esta vieja idea, ¿no?, de categorías de primera generación, segunda generación, ya no lo utilicen más, ¿no? Cuando escuchen un profesor que le diga derechos fundamentales de primera generación, segunda generación, cuidado con ese profesor, ¿no? Ya los derechos no se trabajan por categorías, ¿no? Ya no hay primera generación, segunda generación. ¿Por qué? Porque esta idea de categorías sirvió siempre como excusa para decir, primero cumplo con los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales cuando pueda, ¿no? Entonces, para evitar esa idea, se eliminaron los conceptos de primera generación, segunda generación. Hoy los derechos fundamentales son todos iguales, no son divisibles, ¿no? No lo podemos partir, ¿sí? Dígame, doctor. Se habla de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, solo para fines de una secuencia histórica, cómo aparecieron nada más. Sería bueno, y eso es lo que incide la ONU, es que incluso como fin didáctico se explique bien, que no se lo crean, digamos, para no tener la idea, ¿no?, justamente de que por ser de segunda generación se cumplen en segundo periodo, ¿no? Esa idea es buena remarcarla, doctor. Lo entiendo, es bueno hacerlo presente en todo caso, ¿no? Bien, igualdad. Los derechos fundamentales protegen a todos los seres humanos por igual, ¿no? Ahora, no solo se trata de una cuestión declarativa, ojo, no se trata de decir por igual y se acabó, se trata de dar a todos igual trato en la aplicación de la ley también. Diferencia sustancial. No es que la ley reconozca a todos por igual, todos contentos. Es importante, pero no suficiente. Tan importante como ello será que la ley también se aplique por igual a todos. ¿Qué significa ello en términos corrientes? Que casos iguales se resuelven igual, ¿no? A igual razón, ¿qué dice el refrán? Igual razón, igual derecho, ¿no? Es decir,
Los casos iguales se resuelven igual. Tenemos que tener un tratamiento por igual en la ley, ¿no? Por igual en la ley. Está prohibido entonces toda discriminación que tenga su base económica, origen social, sexo, raza, religión, opinión, etc. Prohibida la discriminación, ¿no? Y este es un criterio bien importante, ¿no? Hoy que se discute, por ejemplo, esto del matrimonio, etc., ¿no? In dubio pro homine o a favor de libertad. En caso de duda, obviamente tenemos que preferir una interpretación favorable a los derechos fundamentales. Ojo, favorable a los derechos fundamentales, ¿no? Ahora, como bien decía la doctora Elizabeth Salmón, este principio in dubio pro homine tiene que encontrarse debidamente fundamentado, ¿eh? No es decir, no basta invocar el in dubio pro homine para ganar un caso, ojo, ¿no? Hay que explicar por qué se utiliza el in dubio pro homine y por qué obviamente lo estamos utilizando frente a un caso, ¿no? Hay gente, colegas que utilizan el in dubio pro homine pero no explican a qué se refieren, ¿no? Si queremos que el in dubio pro homine sirva, tengo que explicar por qué lo utilizo y qué es lo que pretendo de él, ¿no? Como criterio. Corresponsabilidad. Todos somos responsables de la protección de los derechos fundamentales. El Estado, la sociedad, las instituciones y las personas. Esto nos habla de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. A veces cuando hablamos de derechos fundamentales pensamos que solo el Estado tiene obligaciones y nos olvidamos que nosotros como individuos también tenemos la obligación de proteger derechos fundamentales. Por ejemplo, yo podría crear un club, donde no se admitan mujeres. Yo me reúno con 5 amigos. Vamos a crear un club donde no vamos a admitir mujeres. ¿Eso sería posible? No, no sería posible, porque sería un elemento discriminador, ¿no? Y hoy en día está prohibido por si acaso, ¿no? Los estatutos sociales de clubes privados que discriminen son contrarios a la Constitución. Está prohibido. Es decir, los individuos también tenemos responsabilidad por los derechos fundamentales, ¿no? Por eso yo no puedo poner un letrero que diga se reserva el derecho de admisión. Eso es discriminador, ¿no? Está prohibido hacer discriminación. Y en general, nosotros como individuos también tenemos responsabilidad en lo que significa la protección de derechos fundamentales. No todo es el Estado. Gran parte también pasa por nuestra propia responsabilidad de no vulnerar derechos fundamentales de los demás, ¿no? Por eso dice que somos corresponsables, todos, Estado, sociedad y individuo, tenemos el deber justamente de proteger derechos fundamentales. Dígame. ¿Qué tienen los masones? Esa es una idea superada. Yo conozco logias masónicas de mujeres ya hay de mujeres también. ¿Perdón? ¿Existe la asociación en la cual lo que ocurre, lo que hay que entender es lo siguiente: jurídicamente eso es inaceptable. Que se organicen de manera clandestina es otra cosa, pero que pueda ser jurídicamente sustentable no se puede. O sea, yo no podría ir a presentar un estatuto que contenga criterios discriminadores. O sea, tendría el deber la autoridad correspondiente de observar ese estatuto, ¿no? Tendría ese deber. No podría admitirse hoy en día ningún criterio discriminador. Así como no puedo poner en un anuncio del periódico se requiere secretaria de tez blanca, ¿no? Porque es discriminador. Tampoco puedo poner, ¿no?, en un estatuto, aunque sea privado, ¿no?, señalamientos que sean discriminadores, ¿no? No podría. Eso es excesivo, sí. Se tiene que corregir. Se tiene. Obviamente, ¿no? El proceso tendrá que corregir el tema. Claro, si nadie reclama no pasa nada, ¿no? Pero tiene que reclamarse para que a nivel de un proceso se pueda corregir
si es que la gente no se quiere corregir a sí misma, ¿no? Si no se quiere corregir, necesitarán del juez que lo corrija, no hay de otro. Hay una tensión ahí. Si bien es cierto el Código Procesal Constitucional, que en estos casos se puede obligar a ir a la parte. El 44 pone dos posibilidades de la presentación de la demanda. Una es sin resolución judicial, que podría dar de este caso, y otra es con la resolución judicial. Y bien es cierto, ya ha pasado por más de 60 días. Ya pasó muchísimo tiempo, se me podría decir si va a salir una norma, una ley, si es que sale una ley. Tiene que haberlo presentado en 5 años. Necesariamente se podría activar esta demanda del proceso de amparo porque o necesariamente tiene una petición. Acuérdense que la afectación, el plazo corre cuando se produce afectación. Es decir, la ley puede haber salido hace 20 años, pero si me produce afectación hoy en día, sí puedo interponer el amparo, ¿no? Sí puedo promover el amparo. Es de la fecha que se produce la afectación. Por ende, si hay un estatuto discriminador, ¿no? Y alguien desea, por ejemplo, una mujer para aprobar ese estatuto, se presenta y no la admiten, ahí que ponga su amparo, ¿no? Claro, exactamente. Que ponga su amparo ahí porque ahí la están afectando, ¿no? Bien. Aquí vamos a hacer un resumen apretado de todo lo que hemos visto hoy día. Entonces, tenemos las características de los derechos fundamentales. Doble carácter, ya hemos explicado el por qué, ¿no? Subjetivo y objetivo. Tenemos la posibilidad de reclamar, pero el Estado tiene la obligación de hacer, ¿no? Tiene la obligación de hacer en favor de ese derecho. Tiene la obligación de poder hacer real el goce del derecho. Por eso el doble carácter. Vincula a todos los poderes del Estado. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes del Estado. No se salva nadie, ¿no? Por ejemplo, el debido proceso. ¿Por qué creen hoy en día que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que fundamentar sus resoluciones para cumplir con el debido proceso, ¿no? ¿Por qué el Parlamento tiene que hacer caso al amparo que un juez concede? Porque se ha vulnerado el debido proceso. Es decir, no hay esfera que pueda quedar libre o que pueda decir yo no cumplo con los derechos fundamentales, ¿no? Involucra a todo el Estado. Eficacia ante terceros. Como ya expliqué, los derechos fundamentales son exigibles también frente a terceros, frente a particulares, ¿no? Los particulares también vulneran derechos fundamentales y por eso los derechos fundamentales pueden ser afectados por terceros, digamos por un ciudadano, y por eso también existen mecanismos para corregir esa afectación. Por ejemplo, algunas clínicas, cuando la persona no tenía para pagar, no la dejaban salir, ¿no? Retenían al paciente. Eso es una afectación a su libertad personal, ¿no? Hoy se entiende que eso no es posible, no te puedes cobrar con el paciente, ¿no? Reserva de ley y garantía institucional. Muy bien, este elemento es importante. ¿Qué significa la reserva de ley? Los derechos fundamentales solo pueden ser limitados por una fórmula legislativa de rango de ley, ¿no? Toda limitación a derechos fundamentales tiene que introducirse mediante ley, no mediante otro producto normativo, ¿no? La ley, llámese ley, decreto legislativo, son aquellos que pueden limitar o introducir limitaciones a derechos fundamentales, nada más. Ojo, por un lado. Por otro lado, garantía institucional. Determinadas instituciones existen justamente para garantizar la protección de derechos fundamentales. Por ejemplo, la autonomía universitaria es una garantía institucional. ¿Por qué? Porque ha sido concebida para proteger justamente la posibilidad que las universidades desarrollen en verdad un campo y un estudio científico, tecnológico, etc. Entonces, ciertas construcciones en el derecho tienen esta característica de garantía institucional. Por ejemplo, las instituciones como la Defensoría del Pueblo, ¿no?
que existen para proteger derechos. Por ende, no podría eliminarse la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque es una garantía institucional de protección de derechos fundamentales, como lo es también el Tribunal Constitucional, como lo son los procesos constitucionales. Son garantías, ¿no?, fundadas en instituciones para proteger derechos, ¿no? Entonces, una de las vías para proteger derechos fundamentales es también la creación de estas garantías institucionales, ¿no? Porque sé que de esta manera voy a lograr una protección justamente de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, los procesos constitucionales son una garantía institucional. Los procesos, las instituciones como la Defensoría del Pueblo, el propio Tribunal Constitucional son garantías institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Respetar el contenido esencial de cada derecho, eso también lo hemos hablado. Los derechos se pueden restringir, pero nunca eliminar, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay conflictos de derechos? Esto ocurre muy a menudo, ¿no? Dos posiciones, la teoría absoluta y la teoría relativa. La teoría absoluta es propia del sistema anglosajón, ¿no? Donde se utiliza una jerarquía, donde los derechos se ponen en jerarquía, del más importante al menos importante. Entonces, cuando hay un conflicto entre derechos, gana el que esté en una escala superior, obviamente, ¿no? Pero para nosotros no utilizamos ese método. Nosotros utilizamos el método de la idea de la teoría relativa. ¿Qué quiere decir? Los derechos pueden restringirse, pero nunca eliminarse, como ya expliqué, ¿no? O sea, para nosotros no es que exista un derecho por encima de otro. Los derechos pueden colisionar, y en esa colisión lo que va a ocurrir es que uno limita al otro. Lo limita, pero no lo elimina. En la vertiente absoluta, el que gana elimina al otro. Se acabó, ¿no? En nuestra concepción de derecho, no. Ocurre una limitación, sí, pero no una destrucción absoluta, ¿no? Tenemos otra forma de encarar el conflicto, ¿no? Si ustedes van a los países anglosajones, se utiliza esta idea de la posición preferente de los derechos. Nosotros no utilizamos esa metodología, por lo menos hasta ahora, ¿no? Utilizamos esta idea de la teoría relativa. ¿Cuáles son los límites? Los derechos se pueden limitar si se limitan. No hay derecho absoluto, ¿no? No existe derecho absoluto. Incluso la vida también tiene sus límites. Acuérdense que la Constitución señala que existe pena de muerte, ¿no? Es decir, hasta la vida tiene una limitación, en este caso impuesta por la propia Constitución, aunque no se pueda aplicar, como sabemos. Pero toda limitación a un derecho fundamental tiene que encontrarse justamente basada en la razonabilidad, ¿ya? Toda limitación tiene que ser justificada y tiene que ser razonable y proporcional, ¿no? Cláusula abierta, sabemos que los derechos crecen, que no existe un número cerrado de derechos, que los derechos se pueden descubrir, que se pueden crear jurisprudencialmente también, así que nunca va a haber una lista cerrada de derechos. Las violaciones a los derechos fundamentales son imprescriptibles, ¿no? No habrá forma, se dice, que una vulneración a un derecho fundamental prescriba, ¿no? Los que han vulnerado derechos fundamentales no deben encontrar amparo en la prescripción, ¿no? Las prescripciones generan impunidad. Por eso es que a nivel de lo que significa la protección de derechos humanos, nunca se va a consagrar la idea de la impunidad, ¿no? Tiene que haber sanción. Contenido procesal autónomo, ¿no? Autonomía del derecho procesal constitucional. Esto es interesante. Cuando se estudia el derecho procesal constitucional, lo primero que se nos dice, o lo primero que decimos nosotros en clase es: en el ámbito del derecho procesal constitucional, las reglas procesales valen poco, ¿no? Quizás en los ámbitos de los derechos, del derecho procesal civil, administrativo o el que fuere, la idea del proceso sea muy importante,
pero para el derecho procesal constitucional la idea fundamental es lo que mejor proteja, ¿no? Por ende, la idea de proceso se tiene que adaptar a la necesidad de proteger derechos fundamentales, porque si no, no sirven de nada los procesos constitucionales, ¿no? Entonces ustedes se darán cuenta que el Código Procesal Constitucional, ¿no?, es bastante dúctil, y si no fuera lo suficientemente dúctil, el juez debe hacerlo dúctil, con el objetivo justamente de proteger derechos fundamentales, porque si no, no sirve, ¿no? Y lo último es entender que en cuestión de derechos fundamentales no existe diferencia entre nacional y extranjero, ¿ya? Nuestra Constitución adopta una fórmula por la cual se consagra derechos tanto al extranjero como al nacional. Lean la Constitución, miren la redacción de la Constitución. Dice, todos tenemos derecho a. Todos tenemos derecho a. Por ende, todos son todos los seres humanos. Pero si leen otras constituciones se darán cuenta de una diferencia esencial. Algunas constituciones dicen, por ejemplo, los españoles tienen derecho a. Diferencia, ¿no es cierto? En este caso, son los españoles los que tienen derecho a. En cambio, nuestra Constitución dice todos tienen derecho a. Por tanto, los extranjeros tienen iguales derechos que nosotros aquí en el Perú, solo que los derechos de los extranjeros están limitados por la ley de extranjería, ojo, y por el mandato judicial como todos nosotros. El principal limitante para los derechos de los extranjeros va a ser la ley de extranjería, ¿no? Es el decreto, es un decreto ley, el decreto ley 702, ¿no?, que es un decreto legislativo antiquísimo, un decreto ley, perdón, ¿no?, eso lo dio Fujimori, ¿no?, tan antiguo y que no tiene reglamento hasta la fecha, lo cual es algo increíble, por supuesto, es en vigencia. El gran problema de la ley de extranjería peruana es que no tiene reglamento, es algo increíble, ¿no? Es una de las leyes más importantes que hay y no tiene reglamento, ¿no? Tantos años y no tiene reglamento, es algo increíble, ¿no? Mención aparte, ¿no? Estamos haciendo justamente un proyecto ya de nueva ley de extranjería porque en definitiva lo que se tiene hasta hoy es muy malo, ¿no? Pero es miren qué importante es la ley de extranjería, ¿no? Porque la ley de extranjería regula justamente todo lo que significa la estancia del extranjero, ¿no? Y tenemos una mala ley. Mención aparte también decir que el extranjero tiene derechos propiamente aquí y en cualquier lugar si ha entrado de forma legal al territorio. Ojo, ¿no? Para que tú tengas derechos en cualquier país, tienes que entrar de forma legal y mantenerte de forma legal. Porque una vez que, si no has entrado de forma legal, no tienes ejercicio de derechos. Y si ya no eres legal en un país, tampoco tienes ejercicio de derechos. Lo que te da derecho, lo que le da derecho al extranjero es su entrada legal al país y su estadía legal en el país, ¿no? Mientras eso se dé, sus derechos fundamentales son iguales al de nosotros, ¿ok? Creo que aquí llegamos, si no hubiera... Dígame. Solo a través de ley. No, es que todo aquel producto normativo llamado ley, si tiene efecto o fuerza de ley, podría ser ley. Pero acuérdense que ley, ¿a qué llamamos ley? Llamamos ley al producto legislativo del Congreso, pero no es lo único que tiene ese nivel. También están los decretos legislativos, los decretos de urgencia, ¿no? Son también productos normativos que tienen rango de ley, ¿no? ¿Ok? Dígame, doctor. Derechos fundamentales. ¿Podría haber encontrado derechos humanos? Derechos fundamentales se utiliza básicamente porque está relacionado al marco constitucional.
¿no? Los derechos humanos o la categoría de derechos humanos se configura básicamente a nivel de instrumentos internacionales, ¿no? Que se parecen, sí, es obvio, pero para un nivel de hablar de derecho constitucional se utiliza derecho fundamental, ¿no? A pesar de que los derechos están en la Constitución de México, Claro, por eso son derechos fundamentales. Sí. son fundamentales, están en la Constitución, pero en un caso dado puede aplicarse el tratado. Por supuesto. Jamás se buscará siempre la cláusula de mejor protección, como dice, lo que mejor proteja. En este caso, podemos centrarnos en derechos humanos, ¿no? O lo que significa todo el tratamiento a nivel internacional, pero yo he preferido hablar de derechos fundamentales, ¿no? Dígame. Doctor, hay una prevención. Dígame. Es bien cierto que la cuarta disposición final de la Constitución Política del Perú dice que debe aplicar las normas internacionales, ¿no? Los convenios, los tratados. Pero en el artículo 138, en el 138 de la Constitución dice que debe preferir la Constitución. Es bien cierto, ¿no? Los jueces lo vamos a decir hoy, por favor, en aplicación a la Convención Americana de Derechos Humanos, en tal sentido, el juez va para entrar a la Constitución. Es una conexión o es un puerto necesariamente de la Constitución para poder aplicar los tratados. Yo diría que el juez, cuando te refieres al 138, ¿qué dice la Constitución? El juez debe preferir la Constitución frente a cualquier otra norma legal. Ok. Pero ¿qué es lo que dice la propia Constitución? La Constitución en cuanto a derechos se interpreta de conformidad a los tratados internacionales de derechos humanos. Por ende. O lo hace directamente, que creo que es posible también, porque ninguna disposición de derecho interno puede transgredir por ejemplo, el Pacto de San José, la Convención Americana. Entonces puede hacerlo directamente, creo yo, pero si prefiere cubrirse más, puede hacerlo por medio de la Constitución, ¿no? Esta disposición de la Constitución, interpretada de tal manera de conformidad contra el tratado, me conlleva inaplicar la ley. Puede hacer eso, o puede decir abiertamente, como algunos jueces han hecho, esta norma vulnera la Convención Americana, como hizo la jueza Sakikurai, ¿no? Inaplicó la ley de amnistía y utilizando directamente la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Pero, doctor, ¿no sería el método transportador para poder aplicar la Convención necesariamente tiene que aplicarse en la cuarta disposición? Creo que es... Para que no se pueda saltar alternativas. Creo que es una fórmula que es una cuestión de opción, pero si reafirmamos, si estamos convencidos de que la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos son tratados y son vinculantes, utilizar la idea de la Constitución como norma interpósita siempre puede hacer que nos quite la idea de que son vinculantes de manera directa. Si fuera juez y estuviera frente a esa oportunidad, creo que sería mejor invocar la directa aplicación del tratado que hacerlo por medio de la disposición constitucional. Es una cuestión de opción, creo, ¿no? Debe, o sea, en gran sentido, la Constitución debe aclararse en gran sentido, ¿no? Porque cada vez... Bueno, eso es pasible, ¿eh? Por ejemplo, la Constitución argentina se ha reformado y directamente lo dice, ¿no? Los tratados internacionales de derechos humanos son norma por encima de la Constitución. O sea, eso dice directamente la Constitución argentina. Y con eso salvaron todas las dudas que pudieran existir. ¿Sí? Todas las dudas ya quedaron aclaradas. Porque dice, son normas directamente aplicables ya con ello no. Pero creo que no necesitamos eso si somos jueces o somos abogados, digamos, que procuramos hacer una debida protección de derechos humanos, ¿no? De derechos fundamentales, ¿no? Si no hay otra pregunta, les doy las gracias por su atención.